Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla con Dani. Hoy ya la edición 112 historias y hoy se suma otra muy buena. Usted lo conoce, usted aquí en Victoria lo ha visto en las canchas mucho tiempo. Hoy ya como formador, un formador importante que está llevando niños victorenses a equipos nacionales para que destaquen. Él es Uriel Rivera Sánchez, un buen amigo a quien aprecio y admiro mucho y que hoy estoy feliz de que nos venga a platicar un poquito de su gran historia dentro del fútbol. Uriel, profe, muchas gracias por estar aquí. Dani, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, agradecido. Y aquí estamos para platicar y pasar un momento agradable. Muchas gracias, profe. Y es que hay muchos temas con el profe Uriel, imagínese. Inició en el Atlas, su compañero de habitación, ahí en cada que se concentraban o en la casa club, era Rafael Márquez. Sí, Rafa Márquez, el Rafa Márquez de Barcelona, el Rafa Márquez de la selección, hoy el entrenador del Tri, era su compañero. Imagínense las anécdotas que nos va a contar el día de hoy. Además, jugó en Atlas, como ya lo dijimos, en una generación dorada. Estuvo en Necaxa, estuvo también en Correcaminos, en una época por ahí que se jugó la final de ascenso contra Necaxa. Nos va a platicar cómo estuvo ese año aquí en Ciudad Victoria con Correcaminos. También estuvo en Lobos WAP y como ya comentamos es un gran formador que hoy está pues inyectando a los jóvenes, a los victorenses, eso que se necesita para trascender en el fútbol. Pero sobre todo, independientemente de esto, es una gran persona. Es Uriel Rivera Sánchez, el episodio 112. Profesor, vámonos al origen. ¿Dónde nace? ¿Cuál es el municipio? ¿Su familia? Platíquenos de eso. Ok, yo soy de Ligo, Veracruz. El Ligo Veracruz. Nací Pegadito a Tampico. Pegadito a Tampico, Sí. está como a 1 hora y media Sí. de Tampico, de gente futbolera también. Ahí es donde nació y salió el Calimán Guzmán, El Calimán. Sí. Héctor del Ángel Rivera, que ¿Su somos primo? familiares, un servidor. Y en el año de 1978 ahí nacimos y a los 13, 14 años fue cuando inicié esta travesía en lo que es el fútbol. El fútbol. Porque fui visto por el entrenador José Luis El Güero Real en un nacional allá en Querétaro. Para muchos, el mejor formador mexicano de la historia. Así México, es, ¿no? que todos han de creer que viene de Chivas, pero no, él inició desde En Atlas con Atlas. su hermano Héctor Real. Sí. Los hermanos iniciaron ahí y de ahí pasaron a las Chivas. Él fue el que me vio en ese nacional. Y que sí lo quiero nombrar Sí. porque, y que va para los niños, porque en ese nacional que iba representando a Veracruz, no pasamos a la siguiente ronda. O sea, en los 3 partidos que son, es más, parece que empatamos 1 y perdimos 2. Okay. Y pensando Está mal, ¿no? que fuimos de paseo y nada más, pero pues al venir el esfuerzo que uno hizo, que a veces uno no se da cuenta, fui visto por el Güero Real El y Güero que Real. es donde quedé sorprendido que pensé que solamente llegando a una final, a eso voy, o ser Ajá. campeones, es donde te pueden ver y no, es en cualquier momento, nada más es estar bien preparado para Claro. cuando llegue esa oportunidad. Sí, y es que una persona como el Güero, o sea, más que el resultado de los partidos, se fija en cómo gira el niño, en quién tiene más, pues, más cualidades, ¿no? Para Así es. hacer cierta Sí, que tú situación lo en la sabes también, que cancha. jugaste, claro. Y bueno, entonces lo ve el Güero Real, un formador histórico en México. Pero a ver, fue en un nacional en Querétaro. ¿En Querétaro? ¿Cómo, en qué equipo, cómo empieza? Ok, Vámonos más atrás. sí. ¿Cómo llega Uriel al fútbol? Ok. En un equipo llamado CDF, que es de ahí CDF. de Veracruz, ahí fue toda la formación, un solo equipo. Ajá. Siempre estuve en un solo equipo, no anduve de un equipo a otro equipo, porque los resultados no se daban. No, mi papá me dijo, ahí estás, ahí te vas a quedar Okay. y vas a aguantar al entrenador y como te vaya y no, casi no salíamos campeones, la verdad, pero yo tenía esos amigos que aparte me la pasaba muy bien porque Sí. es la etapa de la infancia, la niñez, primero es pasarla bien, pero tenía un buen entrenador que tenía valores, que me sentía a gusto yo con él. Entonces yo digo que eso, que es cuando un niño está a gusto con un entrenador, es cuando mejor realiza y mejor se forma. De ahí iniciamos, entonces viene la preparación para un selectivo que fue un nacional para niños de 13 años, y ya ahí en Querétaro fue cuando fuimos representando a Veracruz y fue donde ahí ya fue donde nos quedamos en
que fueron las fuerzas básicas del Atlas, cuando yo tenía 14 años. A ver, lo ve el Güero Real en ese nacional y le pide el teléfono. Ok, ¿Cómo fue ¿Cómo el fue? Sí, proceso ahí? la verdad no fue conmigo, fue con el entrenador, que se llama mm, Del Ángel, que es de ahí ¿Y que tiene yo le algo que ver con agradezco, Héctor? No, esa Ah, es otro Del Ángel. es otro. El Higo es un pueblo muy pequeño Ajá. que a lo mejor nos conocemos y casi podemos ser familia ahí, ¿verdad? Pero él fue el que me llevó allá, fue el trato con él, eso sí, el Güero Real fue al Higo Fue Veracruz, ahí. fue al Higo ¿Hablar Veracruz, con tus sí, y papás? estamos hablando de hace ya Pues más de 30, más de casi 30 40 años, años, así sí. es. Entonces, para haber ido allá y platicando con mi familia de qué es lo que se iba a tratar, que me iban a dar, yo no iba a llegar a ninguna visoría, yo llegué directo a las fuerzas básicas del Atlas, ¿Qué me dijeron dieron sus papás? hospedaje, ¿Sus papás qué dijeron? contentos, Ay, contentos, sí pero para quisieron. eso, en ese nacional también fui visto por el Monito De Rodríguez, que es del América, América, sí. y Treviño, que fue del Monterrey. Ya me había visto Monterrey por la cercanía que hay del Higo Veracruz a Tampico, ya me había visto Monterrey. ¿Por qué? Porque yo iba a jugar a Tampico con un equipo que se llamaba Morcasa, Ok. de Francisco Gualdaracena, Paco Gualdaracena, que también jugó en Monterrey, que es de Ajá. Tampico, Tamaulipas. Al estar ahí, yo ya tenía este acercamiento con el Monterrey, pero al haber ido el Güero Real, Güero al Higo Real. Veracruz, mis papás, pues como que eso lo vieron y dijeron, no, pues hay mucho interés Sí, en claro. eso, ¿verdad? Eh, Llegué ahí al Atlas, que fue O sea, sus papás sí que se vaya. sí, Está muy joven, pero exactamente, a veces la mamá es la que... yo había salido de la secundaria, estaba en ese Ajá. proceso, porque allá fue donde estudié la preparatoria, allá en Guadalajara. Este, Estaban convencidos, papá, porque sí me vieron que tenía condiciones, que tenía Ajá. cualidades como para poder llegar a lo Y profesional. Por también les eso gustaba el fútbol, me les imagino, a sus gustaba. Mi papás. papá lo jugó a nivel amateur, lo jugaba. Mi mamá, que en paz descanse, Lo siento mucho. aficionada al fútbol. Se me hace que ella fue la que me enseñó ese carácter, ¿sí? Ujú. Porque de lo que estábamos platicando Que es muy que es muy importante. importante en el fútbol, ¿verdad? O en algún nivel que haya una competencia, una rivalidad, el carácter es importante y yo le agradezco a mi madre que fue la que nos enseñó, me enseñó eso. Y ya estando ahí, decidieron ellos, dijeron, no, te vas a A Guadalajara. Guadalajara. Mi mamá fue la que me llevó junto con mi hermano. Una ciudad Sí, tremendamente diferente, saliendo grande. del Higo, Sí, Veracruz, sí, sí. que yo llegué con una caja y ¿Tuvo con... miedo, profe, en aquel No, momento? no, no, la 13 verdad años, yo estaba sin nervioso de que siempre vas a algo a lo nuevo, ¿verdad? diferente, Algo gente diferente, pero era desconocida. el fútbol, era Sí. lo que yo quería hacer, eso me encantaba. Y al llegar ahí, mi compañero fue Rafa Márquez. Llegué primero al Club Colomos, Ujú. firmamos el contrato, que el directivo era Antonio de la Torre, que jugó en el América, que le decían el Siete Pulmones. Ujú. Él fue con el que firmamos ese contrato en fuerzas básicas, era el que vi las instalaciones del Club Atlas de Colomos, el escudo, estaba entrenando, era Bielsa en ese tiempo el Uf, entrenador, jugadores como Cristian Domisi, Martín el Félix pájaro Ubalde, Domisi, sí. Osvaldo Sánchez, que estaba debutando, Damián Álvarez, que estaba debutando, Pavel Pardo, que estaba debutando, Steve Padilla, Fati Navarro. Uf, qué jugadores, Ellos ¿no? eran que en ese momento el Atlas era, Sí. pero que fueron creciendo por una gran formación que tuvieron ahí en el Atlas. Según yo, digo, usted sabe más que yo del Atlas, pero ahí nace con Bielsa esta identidad, este estilo de jugar con chavos y jugar bien, ¿no? Y Así siempre es, para adelante. así es. Siempre dice la Volpe que es él, Nah, que él fue el que de sacó parte de... esa generación dorada. Sí, sí, o sea, él fue el Sí que tuvo que él fue el que ver, los debutó y todo, pero pero esa antes formación pues, viene ya la traía. desde el Güero Real, Ujú. de Héctor Real, Rafael Maciel, que era el entrenador de tercera división, Efraín Flores, que También, también sí es estaba ahí, cierto. Efraín Flores, pero Bielsa fue el que como que puso esa semillita de tener ese estilo, esa esencia que Sí, tiene el Atlas del buen trato con el claro, balón, del ¿verdad? jugar Del bonito, jugar bonito, porque se dedicó a eso a de formar. debutar, Sí. formar. Ahorita mencionó a varios formadores que estaban en ese momento. Qué importante es tener buenos formadores en una institución, ¿no? Así es. A veces lo hacemos al revés y creemos que el mejor tiene que estar en el primer equipo. Digo,
pues realmente ahí está, está la lana, Sí. pero qué importante es que en la formación estén buenos entrenadores, buenas personas y pues gente que sepa guiar, ¿no? Que Claro, haga eso, una mística, una idea de, una identidad en la institución. porque si no llegamos a ser jugadores profesionales, tenemos que ser buenas personas. Claro, O sea, eso es lo que debemos de tener en el fútbol formativo y en las fuerzas básicas. claro. Unos buenos formadores, sí. Que yo siento que ahí fue toda la formación, todo esto que traigo es de ahí, del De Atlas. ahí, Sí, ahí le lo... voy al Atlas, ¿verdad? Traigo esa identidad, esa idea de que donde juego en el amateur o cuando estoy con los niños, Atlas que siempre. sea el buen trato con el balón, el circular el balón, y todo eso. Esas son las ideas que inculca el Atlas desde su formación. Es que sí es una Una identidad, identidad, ¿no? una identidad. Dicen cuando ganan con gol a los últimos minutos, ganó a lo Atlas. O sea, es que es no dejar, no bajar los brazos, ¿no? Siempre al Ajá, estilo de ellos, de que salir jugando y si la pierdes, tienes que salir jugando sí, otra vez porque eso es lo que te va a dar en un futuro y en su momento en el partido, pues es lo que a lo mejor lo hace emocionante porque en esas salidas, pues sabemos que tenemos ese riesgo de sí, perder el balón, ¿verdad? Hay más riesgo de que si la avientas, ¿verdad? Si la tiras largo y presionas allá a la salida, presionas a la salida de ellos en vez de que tú salgas jugando, ya es distinto y una claro, presión, cambia. pero que, que en el fútbol, que es lo que se debe de tener, la buena técnica, el buen trato con el balón. Totalmente. Profe, y en ese momento que llega Atlas, pues ya una institución muy grande y también había jóvenes como usted que ya con el paso del tiempo, pues son hoy figuras, ¿no? Sí, hombre. Y algunos como Rafa, pues de los mejores en la historia del fútbol mexicano, digo, cada quien tiene su opinión, para mí es Hugo y Rafa, pero a ver, usted compartió con Rafa prácticamente todo porque dormían juntos Así ahí, es, ahí así es. cuando platíquenos de eso, profe. Sí, estuve desde los 14 hasta los 19 años allí en Atlas, 5 años estuve. 2 años y medio estuve conviviendo en la habitación, compartiendo la habitación con Rafa Márquez y los otros 2 años y medio fue con Omar Briseño. También buen jugador. Rafa Márquez ya se le veía Sí, desde desde muy siempre. joven, sí. Era el líder, tenía ese liderazgo desde chavito, Ajá, este, muy disciplinado, ¿no? Él era de Zamora, Michoacán. sí. Eso fue lo que lo llevó La a disciplina. llegar, a triunfar, porque los padres estaban muy pegados a él. Ujú. Cada fin de semana, a pesar de que la distancia estaba corta, que es muy corta Ujú. De de Zamora a Zamora a Guadalajara. Guadalajara, siempre iban, fin de Ujú. semana iban por él, se lo llevaban y lo regresaban el domingo en la noche. O sea, siempre Ok, estuvieron al pendiente de sí, Rafa. Yo siento que eso es algo que deben de tener ahorita todos esos jóvenes que quieren llegar a lo profesional. Desde chiquitos deben de tener a esos guías, que ese guía tiene que ese ser apoyo. la mamá o el papá. Es muy importante, Sí, ¿sí? Para que sigan teniendo una disciplina donde los van a llegar. totalmente. ¿Alguna anécdota, profe? Fueron 2 años y medio con Rafa. ¿Qué hacía antes de dormir? Algo que Sí, platicaban o qué pasaba? no, siempre era, como teníamos un horario Ajá, de almuerzo, de comida y de cena, casi siempre esas bromas siempre vienen siendo en la noche, ya cuando ya uno viene relajado, sí, porque al levantarse era levantarnos siempre a las casi 5:30 de la mañana, porque era irnos en camión al bosque. Todos los lunes era físico, era correr arriba de 8 o 10 kilómetros y teníamos 14, 15 años, o sea, todos los lunes era eso, al lunes bosque de de Colomos, físico. y era Y irnos de todos. pretemporadas ni hablamos, Así profe. es. Dios Entonces, mío. una de esas bromas era que, la verdad, cuando nosotros nos íbamos caminando, siempre nos íbamos todos en grupito y él a veces sí quedaba allá atrás. Ajá. Bueno, al irnos en el camión un día, pues lo paramos y todo ya en la esquina. Viene él corriendo, esperando el camión, que se esperara para que se subiera él al camión allá en Guadalajara. Y resulta que ya uno gritó, no, ya se subieron, vámonos. Y se Lo quedó dejaron. ahí, total, que Sí. no llegó al entrenamiento, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué? Porque el tráfico ya en Guadalajara ya llegó ya mucho después. Esas eran las bromas que uno hacía cuando estaba uno allá eh, conviviendo. Pero siempre hicimos ese grupo, esa familia. Es lo que cuando uno juega fútbol y Sí. no está en su ciudad, es lo que uno hace, esa hermandad, esa familia
con otras personas también que no Claro. son de la misma ciudad. Te arropan, ¿no? Te También. arropan, exactamente. Y no era el único Rafa, que, pues digo, que después trascendió mucho en el fútbol. Había más, ¿no? En ese Ok, ahí en plantel. la Casa Club, cuando yo llegué, Ajá. el jugador que estaba y que todavía no debutaba, que estaba en ese proceso, pero el más grande, si se puede decir, de edad, era Ajá. Borgetti. Jared Era Borgetti. Jared Borgetti, era nuestro tutor. Era él y Erubey Cabuto, Walter Cabuto, su hermano, era Miguel Cepeda, estaba Rafa Márquez, Omar Briseño, Es todos este equipo, ellos, si no me es equivoco. ese equipo, aquí está. Ajá. En este equipo que estamos viendo aquí, estas Ajá. son las fuerzas básicas. Ok. Aquí ya le ves la cara a Rafa que todavía teníamos hasta Sí. el Agnet lo teníamos ahí, ¿verdad? Que ahorita ya nada que ver. Rafa Márquez, Nelson Esqueda, él es de ahí de Guadalajara, él debutó ahí en el Atlas. Él, que en paz descanse, David Mendoza, él jugó en Cruz Azul también, Ok. él en Atlas y en Cruz Azul. Toño Pérez, el Toño poeta, Pérez, que sí. él es de Guadalajara. También mucho tiempo en primera y con Atlas. Él es en el peruano, él es de aquí de Guadalajara. Heredia, el Marco Heredia, él es de ahí de Guanatos también. Eisi Valdés, Ah, ¿cómo no? Sí. ¿te acuerdas de Llegó a Eisi la Valdés? selección Llegó a la también, sí. selección, estuvo en Tigres. Sí. El Chato Rodríguez, él es de Guadalajara. Eisi era de Tepic, Eisi Ajá. estaba en la Casa Club también. El Chato Rodríguez es de ahí de Chato. Guadalajara. Panchito era de Guadalajara, un servidor de Ligo Veracruz. Y Ponce también, que debutó ahí en el Atlas, que es de Guadalajara. Ajá. Cepeda era más grande que yo. Cabuto también, como 2 años. Ajá. Ellos estaban cuando él estaba aquí en fuerzas básicas, ellos estaban en tercera. Ok. Sí, ya fuimos Borghetti, subiendo, íbamos entonces, subiendo. Borgetti ya estaba en segunda división. segunda. Era el que estaba más avanzado él, y a él lo debutó Bielsa. Bielsa, Él lo ok. debutó Bielsa. También compartió con él mucho en Casa Club, No, ¿no? bastante. Pero le guardamos mucho respeto por cómo era, porque su carácter era muy, muy enojón. Ajá. Era muy serio, era enojón. Entonces, sí había ese respeto. La verdad, sí nos guardamos ese respeto. Como toda una familia, sabemos sabernos llevar con quien, el que se lleva, el que se aguanta. Sí. Había grupos como todo, ¿verdad? Erubey era el bromista, era el que echaba las bromas, el que era ventríloco también y de todo. Cabuto. Sí, le decía de todo. Él tiene un programa de radio Ajá. que se llama Generación 99 en Guadalajara, donde está él, el Pollo Salazar, Pollo también. y otro Pulido, que es de ahí de Guadalajara, se llama Héctor Pulido. Ellos están ahí, eran los que estaban en la Casa Club, y era una convivencia, la verdad, muy sana, porque el horario, como te digo, la comida, el almuerzo, la comida y cena, y la hora para irse a dormir, que siempre pasaban a los cuartos, la que estaba cuidándonos siempre, que era la señora doña Nachita, que a lo mejor todavía debe vivir todavía ahí. Oiga, profe, y yo digo, terminan ahí en Atlas, después pasa todo lo de Rafa. ¿En algún momento han tenido contacto otra vez? Mira que siempre me los topo a lo que es Cepeda, a lo que es a Erubey, al mismo Jared, cuando voy a Guadalajara, por lo mismo de que como me casé con una tapatía, sí, voy muy seguido a Guadalajara, y en diciembre, que es cuando ellos se juntan en una casa de un actor famoso que es Sergio Goyri, ahí se juntan a hacer sus cáscaras porque le va a las Chivas, entonces van de otros equipos también, Lupillo Castañeda, Carmona, el Bofo Bautista, los del Atlas van ahí. Entonces va, y de repente llega, si ha llegado Rafa Márquez, ahí nos saluda, seguimos teniendo esa amistad, que nos conocemos, que lo voy a ir a visitar, claro que lo voy a ir a visitar ya cuando esté en la selección, va a haber más cercanía, sí, va a haber más ese tacto, claro que sí, ya que estamos en este medio todavía del fútbol infantil, lo vamos a ir a visitar, claro que sí, a ver si me acompañas. Claro, profe. Claro, vas a ver, nos vamos. Oiga, profe, y bueno, en Atlas estuvo 5 años. ¿Cómo fue ese proceso de estar, no sé en cuántas categorías estuvo, y bueno, al final salir de Atlas? El proceso ha sido doloroso. Sí, el proceso fue de fuerzas básicas, tercera, segunda y reserva profesional. Ya en reserva profesional ya estuve. Viajabas con ya él. Ya viajamos, era el que jugábamos antes sí. Y que debería de regresar ese torneo. Ese era muy bueno porque salían muchos jugadores ahí. O los que no tenían participación en la primera, los que jugaban, y teníamos ya veíamos 2 partidos, o sea, ya el aficionado ya tenía hasta 2 juegos muy buenos antes. Ahí estuve
Después tuve una baja de rendimiento, pero también era, la verdad, el nivel de competencia que había. Muy ¿sí? alto. Muy alto. De los nombré a todos, pues todos fueron los que jugaron la final contra Toluca, Sí. Cepeda, Osorno, Mario Méndez, Omar Briseño, el Chato Ruta. Era, Qué generación. era una competencia muy grande. ¿Con ¿sí? quién competía usted en su posición? Fue Mario Méndez. Con Mario Méndez. Mario Méndez fue. Jugador. Lo curioso es de que yo cuando llegué al Atlas llegué como centro delantero, Ah, pero había otro centro delantero muy bueno. Jared. Entonces en ese tiempo era Osorno. Daniel Me Osorno. bajan de medio por derecha y había otro que era Cepeda. Y Me mandan de contención. O sea, yo tenía esas cualidades que era lo bueno de jugar en varias posiciones, ¿sí? Porque fui jugador que corría mucho. Entonces, hasta que llegué de lateral por derecha y pues con la edad de Mario Méndez, que él es 2 años más chico que yo, pues ahí decidieron, dijeron, no, este tiene más posibilidades de seguir aquí aprendiendo y seguir creciendo. Entonces, me dieron de baja a mí en Atlas y curiosamente yo estuve participando en la sub-17, en la selección mexicana, en la sub-15 y la sub-17 cuando yo estuve en Atlas, ¿sí? En esos procesos. Entonces, yo conocí a Milton Antunes Coimbra Zico, sí, y hablando con él, le dije que quería una oportunidad aquí en el Correcaminos. Yo saliendo, era enero, yo acababa de salir del Atlas, y Zico me consiguió una oportunidad para que me viera Raúl Arias. Ok. ¿Sí? Y fue cuando... Técnico del Corre en ese momento. Técnico del Corre en ese momento. Su auxiliar era Nacho Rodríguez. El preparador físico era un uruguayo. Ese gran equipazo que llegué yo, que era Tavares, me acuerdo que era Guadarrama en la portería, Tavares, Rubalcaba, Huicho García, Huicho, Renato Porto, Zico, Miki Sánchez, el Charro, el abuelito Cruz, Pavón, Escatolaro, el Diablo Chávez Medrano. Qué equipazo, ¿eh? Sí, entonces me consigue esa prueba, esa visoría aquí con el equipo de primera, Zico, y la verdad, el primer día luego me dijo Raúl Arias, no, te quedas. Y te lo digo otra vez, ¿de qué crees que me puso hoy? Ahora me puso de lateral por izquierda. Yo dije, sí. Sí, soy. Bueno, vamos ahí conocí a Jorge Urbina, Jorge Urbina era el jugador más joven en esa. Saludo a George. Sí, saludo Ojalá a Jorge. esté pronto por acá. Sí, era el más chico, ya después fui yo, él es un año más grande que yo. Después llegué yo y éramos los más jóvenes ahí en esa camada del Correcaminos. Nunca salí a la banca con ese gran equipo, no jugué, entrené siempre con ellos. Y nunca perdí la fe, que es algo que el abuelo tenía. Cruz también, el abuelito Cruz, ahí estaba el abuelito Cruz. Nunca perdí la fe porque ya al estar ahí con ellos, la verdad aprendí mucho. Y fue de ahí donde Raúl Arias, al terminar ese torneo, Raúl Arias fue llamado por Manolo Lapuente para ser auxiliar en el Necaxa. Sí. Y fue cuando Raúl Arias se llevó a Pavón, a Miki, al Charro y a un servidor, Uriel Rivera, al Necaxa, donde Miki, Charro y Pavón llegaron a primera división y yo llegué a segunda división. Después de primera A, o sea, de que venía de la Atlas y todo, Raúl me dijo, ¿sabes qué? ¿Te vas a quedar en segunda división con Necaxa? Yo no dije que no, yo dije, claro que sí, y a los 6 meses, bueno, ya estaba yo en primera A con Truenos de Cotitlán. El entrenador de segunda división en ese momento, que en paz descanse y fue entrenador de aquí del Corre, fue Héctor Pulido. ¿Cómo no? Héctor Pulido fue mi entrenador en segunda ahí en Necaxa, y ya después pasé a primera A, que en primera A fue Óscar Cabrera, que ahorita es visor del América, y después Arturo Avilés en primera, y ahí estuve en Necaxa, pero de ahí, después de Atlas, viene Correcaminos, y de Correcaminos, Raúl Arias fue el que me llevó ahí a Necaxa, y aquí en Correcaminos, pues, fue cuando conocí a el Diablo Chávez Medrano, que ahorita es el coordinador, que en ese momento era el jugador, un centro delantero, era letal ahí, pero un gran equipo ahí. Equipazo ese que tenía el Corre. Aquí estamos viendo algunas fotos, una con Pavón. Es Pavón. Carlos Pavón, que como el resorte que tenía, ¿no? Cómo saltaba, ¿verdad? La fuerza que tenía. Ahí es en el centro de formación. Sí, y acá está Zico. Zico, Milton, ahí con la playa del Celaya, él podía entrenar como él quisiera. Como quisiera, él podía entrenar como figura. Quisiera, sí. Pero, profe, y hablábamos de esa situación de la final que llegan contra Necaxa. Le tocó vivir el torneo con ellos. Era un equipazo Correcaminos, sí, ganó la ida.
pero en la vuelta pasó un desastre. Punto de vista personal, Tigres, qué equipazo tenía Sí, también. O equipazo, sea, claro, claro que sí. Fue un usted equipazo. como que estuvo adentro de, si bien no jugando, pero sí en el entorno, ¿cómo vivió ese momento que se pierde la final? Eh, fue Sí, difícil porque ya cuando uno venía, ellos venían motivados, estaba motivado por haber obtenido el triunfo allá en la ciudad de Monterrey, pero se sabía también que Tigres iba a venir con todo, ¿sí? sí, El calor estuvo muy fuerte, había lesionados en ese sí. momento, si mal no recuerdo, y eso digo que mermó, eso fue lo que mermó. Fue eso, no, no Así hubo, es, se dicen no, no, muchas no, cosas. no, no creo. Es cuando dicen que se vende o Sí, algo, no, yo no, no es muy obvio cuando tú digas es que un jugador se vendió, no creo, ¿sí? Eso nomás lo voy a ver en lo de Rudy Cursi, en la película, en la ¿verdad? película. Pero, o hasta lo puedo decir, ¿verdad? Los árbitros puede haber mayor, que pueda pasar, ¿sí? En un árbitro, en una marcación donde puede ser un penal y no lo Sí, era, que ya ahorita con el VAR, no cambia y todo, pero en un equipo de fútbol, o sea, tratar de convencer a varios para decirte, sabes que vas a perder por esto y esto. A veces no todos están en la misma sintonía. A sí, veces uno dice, no, yo no, por los valores que uno trae. sí. Sí, es lo que yo lo veo de esa forma. Y también termina el torneo ese y varios se van a Necaxa, en eso que dice Sí, usted, y también muchos se fueron a Veracruz, o hubo otro, ¿no? Sí, de después de ese ahí se fueron corre o a sea, ya Veracruz. a primera Sí. división. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo fue un escaparate, había llegado a la final. Ujú. Tavares llegó a Veracruz, parece Sí, el abuelito Cruz llegó a también el Veracruz, abuelo varios Cruz. se fueron a Veracruz, Rubalcaba, así es. Y bueno, ahí termina ese torneo. En su caso, ¿qué sucede? Ok, ¿Se sigue quedando en el después Corre? de que termina el torneo aquí en el Correcaminos, sabiendo de que pues, yo no había tenido ninguna participación ahí con ellos, Ah, pues pues va a Necaxa, sí, ¿no? yo me fui primero a mi pueblo, a Ligo, Ujú. Veracruz, a pasar las vacaciones, seguí entrenando y ahí fue donde recibí esa llamada por regularias, haciéndome la invitación que me presentara, todavía me acuerdo, un 4 de julio, porque son momentos que no 4 de olvida uno, julio. son momentos que uno no olvida. De A 19 Cuautitlán años, a Izcalli. Cuautitlán Izcalli, así es, Dani. Me habla un sábado y me dijo, preséntate un 4 de julio. Le dije, claro que sí, ahí voy. Y ya llego ahí a la puerta, que Cuautitlán Izcalli, pasa a Guadarrama, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Le dije yo, no, pues Regularias me habló, no, hombre, métete. Iba con mi papá en ese Ah, qué momento me bueno. llevó. Y ya cuando ya llego, justamente estaba Manolo Lapuente, Regularias, Que platicando en paz descanse el con profe Miki, Ramón. con Charro, y ya, que iban a llegar, ya los saludé a ellos, ya me dijo, mira, te vas a presentar tú acá. Y ahí llegó otra vez la travesía del fútbol, después de andar en Guadalajara, Ciudad Victoria, a los Sí. 19 años, desde los 14 fueron a Guadalajara, después fue Ciudad Victoria y ahora la Ciudad de México, otro Ahora monstruo sí, de como ciudad más. más grande, que la verdad al principio, aunque ya venía con un tramo recorrido en el fútbol, sí Sí, llegué ahí un poco con miedo a esa ciudad, claro, pues por todo lo que se es hablaba y un se mundo decía de. así, pero ya estando ahí dices, no hombre, qué bonita ciudad, la verdad te enamoras ya Te viviendo en esa ciudad, apoyan y sí. todo así. A ver, aquí estamos viendo ese equipo de los Ok, truenos. Aquí ahí, está Cristian así es, Martínez. ¿Sí? cuando llego ahí al Necaxa, que Ujú. te digo que me manda regularias a mí a segunda división y Pavón, Charro, Miki los lleva a primera división. Llego a segunda, estoy como 6 meses nada más y Ujú. luego me mandan a primera A y en primera A era Arturo Avilés el entrenador y aquí está Samuel Terrés, que en paz descanse, Cristian Cristian Martínez, Martínez. estamos hablando, todos ellos son de fuerzas básicas del Necaxa, Ok. todos ellos. Gerardo Monroy, es Viay, él está de visor en el Pachuca, que ha Ujú. sacado muy buenos jugadores. Gustavo Mondragón, que estuvo en Veracruz, parece que estuvo aquí también en el Correcaminos. Es un ecuatoriano, Frank Anangonó. No, sí. Gerardo Espinosa, él estuvo aquí en el Sí, también jugó Correcaminos. aquí. Sí, hubo dos Gerardo Espinosa, uno que Sí, estuvo en el Atlas, que es un que central y un contención. exactamente, y estuvo aquí en el Sí. Correcaminos, un servidor, Luisito Pérez, Lucho Pérez. Emanuel Sacramento, que parece que estuvo aquí, Trae gorra de Manuel sí, Manuel Sacramento. Sacramento trae una gorra que como él era cristiano decía, alto, Dios te ama, que Ah, parece que esa la traía Piñeiro, ok. algo decía Piñeiro, Sí. bueno, era la misma, el tipo de religión que tenía Emanuel Sacramento, el pirata le decían, y Alfredo, el Chango. Chango Moreno, Que que en paz paz descanse. descanse, sí, él llegó, curioso, fíjate, él llegó con Ariel Carreño, que también estuvo en Necaxa y en Puebla, él llegó al Atlas, él llegó al Necaxa, pero
Boca Juniors lo había mandado a primera división, Ajá. pero el Necaxa Regulares como que dijo, no, espérate tantito, lo mandó a primera A con Ariel Carreño, estuvo 6 meses, él quería estar en primera, él Sí. se regresó y cuando regresa fue cuando anotó, parece que 5 goles, no sé cómo estuvo allá en una Libertadores, Ajá. regresa y otra vez ya se queda en Ya se Necaxa y quedó. ahí se queda, ahí Buen llegó el Chaco. jugador, el Muy Chaco. buen jugador, muy buen. Ese es el Truenos de Cuautitlán que lo vendió el Necaxa a unos empresarios de Puebla, Ah, que eran dueños del periódico Ovaciones en ese ok. tiempo. Sí. A ellos lo vendieron y pasó a ser Lobos WAP. Lobos guapos. Lobos WAP, que ahorita va a ser una foto, que era un equipazo también, que Sí, sí, la sí, primera la primera generación de Lobos WAP. generación que hizo, contrataron los mejores, Sí. de De la ahí, Benemérita. y de la Benemérita, así es. Aquí estamos viendo, profe, Y ese es el otro Necaxa, a ese ver, ese es el de primera. a ¿Por ver. qué? Al Popeye Oliva. Porque la verdad, ya estando yo en segunda ahí en Necaxa, después en primera A, la verdad Regularia siempre me mandaba a De llamar, primera. siempre, Ajá. siempre. Yo nomás estaba esperando esa oportunidad para debutar. Yo era miércoles y yo era miércoles, era lunes y martes con mi equipo en primera, y era miércoles, jueves y viernes, era porque te habla Raúl, te Ah, habla Raúl. Era Luis Pérez, Carlos Ochoa y un servidor, siempre estábamos, siempre estábamos. ajá. Edgar Solano también nos hablaba, le hablaban a La él, Chiva, ¿no? a la Chiva, Sí. y siempre, pues fue entrenador de También estuvo aquí. aquí, sí. Picas Becerril, que estuvo aquí, bueno, También el Picas estuvo ya aquí. estaba, en ese tiempo Picas era titular. La Ajá. Chiva, Luisito Pérez, un servidor, estábamos en Truenos, pero nos mandaban a llamar para hacer Necaxa. entrenamientos interescuadras. Sí. Y ahí estaba, en ese Necaxa está es el portero de Sorbañanos, Popeye Oliva, Montes de Oca, La Chiva, Chepo de la Chepo. Torre, él también jugó Israel Velázquez, Sí. el hueso que le decían, un servidor, Misael Espinosa, Gordillo, él era un argentino, él, medio por izquierda, que jugaba muy Ajá. bien, el Cheche Hernández, el hermano de Cheche. Juan Hernández, y Miki Sánchez. En ese tiempo Qué Charro crack, estaba, Miki, también. no, Miki sí, la verdad. Yo cuando me preguntan el mejor contención de Victoria, para mí, siempre digo Miki Sánchez. O sea, la verdad que qué jugador con una gran técnica, sí, la mucho verdad, talento. y un ser humano, Una visión, sí, sencillez. también. Esas personas que no estaría mal que estuvieran algún día aquí en un equipo Sí. de casa, la verdad, No, porque traen la esencia. tienen el ADN, No, saben, sí, conocen la ciudad. así es. Y el Aquí, Miki ahí estaba. el tema de Misael Misael, Espinosa, me dicen que en el foot tenis no hay nadie mejor que él. que él. Yo nunca Sí, lo vi. él pero- y Miki Sánchez. Miki también, una Él, técnica. él y Miki Sánchez ¿Eran la pareja ahí o qué? no les ganaban. Ni en Necaxa, ni en el... Fíjate que eso es algo que se lo digo, eso es algo que vi aquí en el Corre cuando llegué, no le ganaban. Él y Charro contra otras parejas no le ganaban. ¿A Y poco? allá su pareja no sabía si era el Charro o Misael, pero Miki Sánchez siempre ganaba. Buenísimo. Sí, en verdad. Tiene una técnica, Sí. hasta lo he visto con pelotas de tenis y todo, Sí, pero sí. es la técnica, que es lo que te digo, que viene de antes. O sea, un jugador de esas características, que aquí en Ciudad Victoria hay muchos, Ajá. pueden salir. Un saludo para Un profe saludo Miki, para Miki. y ojalá lo tengamos por acá muy pronto. Profe, entonces, ese Atlas en algún momento se termina, pasa al Corre, sucede lo de la final, llega a Necaxa. ¿Qué le decía a su padre ya que lo veía ahí como que en el equipo de Necaxa? Después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, me imagino que ellos también pues lo vivieron como usted. Fíjate ¿no? que les voy a comentar algo con respecto a eso de que les decía de que los padres tienen que estar muy pegados a uno cuando están en el medio del fútbol. Mi padre es mi héroe, es mi ídolo, sí, todavía lo sigo teniendo, vive en Veracruz, pero por circunstancias de su trabajo, él es el mayor de 15 hermanos, siempre 15 estuvo al hermanos. pendiente de ellos y aparte de nosotros. La verdad, Muy trabajador, sí, me imagino. se acaba de jubilar apenas, le encanta, se apasionaba en el trabajo, la verdad que es una excelente persona, no porque sea mi padre, Sí. pero en esos momentos sí me hizo mucha falta, sí, me hizo mucha falta cuando yo me fui a Guadalajara, cuando yo estaba en México, en esos momentos en donde yo podía o tenía la oportunidad de salir adelante.
¿Por qué me hizo falta? Porque sí ocupaba a esa persona que te, que El te jala apoyo, la oreja, consejos, sí. claro, un consejo, un regaño, Sí, sí, sí. que aún en que estemos grandes es necesario. Sí es importante. Entonces, eso es algo que cuando ya no estuve ahí en Necaxa y que me mandaron a Lobos WAP, sí me frustré, Claro. sí pasó ese de que era el peor, que ya no servía. ¿Por qué? Porque yo la veía tan cerca. Si en Atlas la tuve y después dije, bueno, con estas bases va a venir acá, Sí. sí, el estado anímico de uno sí baja. Muchas veces, profe, uno acá pues, va al estadio, los ve en la tele entrenando y dice, qué padre, hasta dicen el ese de viven en un country, que tienen todo. Pues uno, a veces que no, pues qué padre ser futbolista. Pero la realidad es que en el fútbol se sufre, ¿no? Sí, mucho, O sea, hay bastante. más sufrimiento Sí, 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 que felicidad, la sí, verdad. y recordemos que es un tiempo muy corto que Sí. tiene el futbolista, por eso tiene que aprovechar y por eso tiene que ser muy Es un disciplinado. tiempo muy corto donde lo tiene todo. Mira, es Donde algo que te voy a decir es de que en el fútbol, cuando tienes 18 años o 19 años y no has debutado, ya estás ya, se grande. acabó, sí. A los 18 o 19 años que tienes toda una vida Sí, por sí, delante, sí. ¿verdad? Entonces, sí es de mucha disciplina eh, eh, que debe tener uno para alcanzar esa meta en el Claro. fútbol, pero porque es de mucho sacrificio. La verdad, dejas fuera principalmente cuando inicias a tu familia. Tu casa. Sí, a veces cuando estás muy pequeño, claro que sí llega, que sí te merma en el estado anímico, los extrañas, a veces te quieres regresar cuando Sí, estás en otra ciudad, extrañas la comida, te hacían las sí, cosas, sí, sí. todo eso, los amigos, y viene el sacrificio de dormir temprano, de comer cosas que a veces tú no comías. ¿Por qué? Porque no te gustaban, Sí, y ya estando ahí tienes que comer porque es, porque así es. es así, y si no, vas para afuera, Sí. Y también que ya no tienes allá tu mamá o tu a tu papá mamá. que ponte el suéter, Sí. que come bien. Si no Ya vas, estás eso solo. es, si no vas, Ya, ya. vas para afuera, Sí, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo peor? O sea, te corren, así es esto. O sea, si así no tienes es. esa disciplina, vas para afuera. Totalmente, profe. Profe, y llega también otro equipo, Lobos WAP comentaba que hicieron por ahí el cambio de esta franquicia. También Puebla, pues una ciudad muy Muy bonita, bonito. ya pues, similar a la Ciudad de México, ya he estado ahí. ¿Cuánto lo marcó Puebla? ¿Cuánto Ahí en estuve, Lobos? ¿Qué ahí estuve pasó? 2 años en la ciudad de Puebla, en Lobos WAP, Ajá, y cuando se forma el equipo, la verdad, los directivos formaron un excelente equipo y de grandes personas, ajá, que eran, los porteros era el Gallo García, el gallo. y el otro era Fernando Piña, que jugó en Morelia. Ajá. Los defensas era Aurelio Rivera, el paisano, Sí, el el coreano, que jugó en Cruz coreano, Azul, suavecito. Suavecito Rivera, ¿verdad? ¿Quién es más? El Archisalas, que era del Atlante, Antonio Carlos Santos, Leopoldo El Polo que Castañeda, anda aquí por acá, me Un saludos, saludo a Polo. Polo, este, ¿quién más estaba? Pues así que no manda fotos, sí. Emanuel Sacramento, este, Toño Chávez, que está en Mérida, Yucatán, que Ajá. le mando un saludo, que ahí lo voy a visitar ahorita del 9 al 15 de agosto. Harris, costarricense, Fernando Piña, ahí estaba. Archisalas, un servidor, Sergio Gemques, que él aquí Gente, radica, él jugó ahí en Veracruz, debutó en Veracruz con Vaquero, con Higuita, y en Lobos WAP, y ahora radica aquí en Ciudad ¿a Victoria, fíjate, poco? aquí radica, se ¿Y casó con él eso? aquí en Ciudad Victoria, Ah, y aquí radica Sergio Gemques. ahí luego Sí, me lo pone aquí para una claro que entrevistilla. sí. Gustavo Mondragón, Emanuel Pirata Sacramento, y Carlos Muñoz, el español, Carlos uno Muñoz. que llegó a Puebla, Sí, 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 sí goleador, me acuerdo de él. quedó, es más, esta temporada, Emanuel Sacramento y Carlos Muñoz quedaron campeones goleadores. Los dos Mm, quedaron campeones goleadores. pues, Sandoná también estaba, que jugó Sandoná, aquí. sí. Ay, hombre, la verdad era un Buen gran equipo equipo. ese de Lobos. Alejandro, ¿cómo se llamaba este delantero que se apellidaba Sainz, que era de Pachuca? Ah, sí, Lorenzo Lorenz, Sáenz. él llegó ahí con nosotros, pero estuvo nada más como 2 meses. No se arregló, jugó como 2 partidos y se Rápido, fue. Y una él, excelente sí. persona. Él fue que me tocó en la habitación. Cuando se armó este equipo, Ajá. pues llegamos todos a un hotel, pues todos veníamos de fuera. Él fue el que me tocó compañero de cuarto. Cuando me toca con él, yo otra vez digo, qué bárbaro, Lorenzo. Yo venía de Pachuca. Sí, También una excelente persona, pero él nomás estuvo 2 meses aquí y se fue. Martín Yamazaki también estaba ahí. ok. Es el equipo de Lobos WAP.
que fue el entrenador, el Gallo García, después pasó a ser Arturo Avilés, no, primero Arturo Avilés, después el Gallo García. ¿Por qué Arturo Avilés? Porque Arturo Avilés venía de Truenos de Ocotitlán, que era ese equipo que pasó a ser Lobos WAP. Sigue Arturo Avilés con él, sale Arturo Avilés, llega Alejandro el Gallo García, sale el Alejandro el Gallo García y llega el profe Cruz. ¿Sí? Y ahí cuando llega el profe Cruz, yo ya me salí, salgo de Lobos. Puebla, de Lobos WAP, y fue cuando me vine acá a Correcaminos. Más estuve 6 meses, un año nada. ¿Quién estaba ahí? Estaba Sergio Orduña. Con Orduña. Ahí llegó Orduña. ¿Fue la del Supercore esa? Él fue estaba en ese momento, en esa temporada, estaba Borrego, estaba Sí. Franco Eche Gómez. El Che. Salvador Arévalo. Chavarévalo, Sí. ¿cómo se llama el otro? Otros de Carlos Guerrero, el portero. Todos ellos estaban en esa etapa. Mario Pérez. Lucas Silva. No, Lucas no. Lucas Todavía ya fue no después. estaba. Sí. Entonces fue una antes no, sí, fue del Supercorre. Sí. Que eran torneos largos. Exactamente, porque todavía se fue Sergio Orduña, Sí. y vinieron otros, y ese fue antes con Orduña. Nomás estuve 2. Después de Orduña vino Wendy Mendizábal. En esa época fue. Ok. Y después Wendy Mendizábal estuve aquí, y ya después la verdad, ya cuando ya llegué aquí, que estaba con Orduña y que estaba con el Wendy Mendizábal, yo veía todos mis compañeros, yo ya los veía. Primera división, selección nacional, unos en España, ¿sí? Hablando de Rafa Márquez, sí, o sea, Mónaco que todos ellos. Entonces, siempre mi meta y mi objetivo siempre fue llegar y mantenerme en primera división, no mantenerme en primera A, la verdad. Sí. Entonces, ya con familia yo dije, ¿sabes qué? O es esto o la familia. Y decidí ya mejor cerrar las puertas en lo profesional, en lo que es el fútbol. ¿Usted decidió ya? Yo decidí, pude haber seguido jugando en lo que le llaman la talacha o en equipos de primera A o segunda, porque se había podido, pero decidí mejor retomar otra vez mis estudios, y que los terminé en psicopedagogía, y Muy es bien. lo que ya entré a trabajar en la Secretaría de Educación. Ya tengo más de 20 años trabajando en la Secretaría de Educación, que veo que fue la mejor decisión, sí. la verdad, la mejor decisión, pero todo fue a base del aprendizaje que tuve en el fútbol. Claro. Que ahorita lo veo reflejado con el carácter, con ser disciplinado. Es que te forma. Tratar de enseñar, ¿verdad? Así es. Totalmente, profe. Entonces, y bueno, se retira, pero decide regresar a Ciudad Victoria. Así es. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque decidí o quedarme aquí. Sí, porque muchos que se quedó porque se casó con una victorense, que en este caso estaba con una tapatía. Así es. ¿Pudieron irse a Guadalajara? Así es. Pudimos regresar a Guadalajara. ¿Por qué Ciudad Victoria? O a Veracruz, que estaban las amistades, pero porque aquí, gracias a Dios, se abrió la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Educación, con la preparación que tiene mi esposa, y con la preparación que empecé a realizar yo, y dije, aquí nos quedamos. No nos fijamos en dónde estaba la familia, que también estaba acostumbrado yo a andar de ciudad en ciudad. Claro, nómada, ¿no? Exactamente, un nómada. Y luego mi esposa, que viene, te voy a platicar, viene de una familia futbolera totalmente, mi esposa. Entonces, a ella tampoco el andar de ciudad en ciudad no le desagrada eso. Pero vamos a decir quién es la familia de su esposa, de Ginny Álvarez. Sí, mi esposa Ginny Álvarez, y ella es hija de aquel jugador que inició en León y después anduvo en Monterrey, pasó a las Chivas, en la selección nacional, que es don Pedro Damián Álvarez. Pedro Damián. Sí, que aquel jugador caracolero, gambetero, con la melena larga. Él es el papá de mi esposa. Mi cuñado también jugó profesional, él inició en Atlas. Damián Álvarez inició en Atlas, de ahí de Atlas pasó parece que fue a la América. Sí, no, creo que primero León y luego América. A León, América. Que se aventaba las gambetas, igual que, atrás, ¿no? Igual que el papá, ¿verdad? Papá. Viene de ahí mi esposa, de una familia futbolera, entonces pues ella no le desagrada. Claro. Nada. Él entiende al negocio, sabe cómo es esta situación. Pues, viviendo con su papá, que también fue profesional, fue seleccionado, pues sabe cómo Así es. Qué padre, profe. Entonces, la familia 100% futbolera. Así es, por eso, y decidimos quedarnos aquí, por el trabajo.
y ya estando aquí, pues, estamos incursionando en lo que es el fútbol infantil, que ahí andamos en una escuelita de fútbol, que Sí, tenemos un proyecto desde hace como 7 años, pero por eso decidimos quedarnos, por el trabajo. muy bien. Vamos a hablar ahora de la escuelita de fútbol, profe, que pues bueno, uno como, pues siempre sueña con tener un negocio de algo que le apasiona, pero creo que esto, pues usted toda su vida lo trabajó para ahora tener esta escuela de fútbol que son los rojinegros. Platíquenos cómo nace esta idea de hacer los rojinegros. ¿Fue difícil al principio? ¿Cómo ocurrió? Ok, eh, primero estaba de entrenador aquí en Ciudad Victoria con un equipo que se llamaba Troyanos, Ok, sí. que viene de la Universidad de la Unida. Ajá. Después de ahí pasé a otro equipo. Los menciono, ¿por qué? Porque la verdad es estoy agradecido porque Ajá. desde allí empecé por el gusto del fútbol infantil, al equipo de Titanes Titanes. Ajá. con Víctor García. Ajá. Ahí estuve con el señor Lamuga Medrano, que también le aprendí También. mucho. Saludos, profe. Sí, Muga. al profesor Muga, le Tipazo aprendí, también. tipazo, le aprendí Sí. bastante, que sigue todavía en el medio del fútbol. Sí. De ahí pasamos a una escuela de fútbol, la verdad, para mí ha sido una de las mejores aquí, que era Lucas Ayala, ¿Cómo no? sí, Sí. con la señora Gaby Batocletti. Ahí estuve yo un momento y después decidí hacer un proyecto, Ok. sí, nuevo en cuestión del fútbol. En este caso nuevo, lo digo porque quise hacerlo yo solo, Ajá. y fue donde abrí la Escuela de Fútbol Rojinegros Victoria, que iniciamos en las canchas que están atrás en la Marley, se llama, atrás de Home Depot. Ok, sí. Ok, ahí iniciamos en el año de 2019, en un junio, Ajá. pero resulta que a los 6 meses viene la pandemia, que fue lo que nos Sí. tocó la pandemia. A los 6 meses, en marzo, viene la pandemia, que desde 2020 hasta el 2022 Ujú. seguimos con la escuela en clases más personalizadas, sí, también por el medio, utilizarlo ahorita, ¿verdad? Por Sí. las redes y todo eso. Y ya después de ahí, cuando termina la pandemia, regresamos a las canchas del CEFUT, Ok. que en ese momento las estaba rentando la universidad, Ujú. y ya con un arreglo de la universidad, y porque nosotros queríamos seguir creciendo, porque la verdad la escuela iba creciendo, yo veía que estos campos chiquitos pues no iba a bastar, que como traía una buena camada de niños, yo sabía que teníamos que entrenar en un campo más grande, ¿verdad? Sí. Algo similar, si no nos iba a servir de nada. Al veo que las canchas del CEFUD están aptas pues, para poder ir a entrenar, pues la verdad, ahí fue un proyecto solo, ahí me aventé y dije, lo vamos a hacer por las ganas, la verdad, por el gusto, por la pasión, pero nos aventamos ahí en el CEFUD como 3 años estuvimos. Sí era un poco complicado porque la renta estaba elevada, aparte hay que pagarle a los entrenadores, entonces duramos ahí 3 años en el CEFUD, pero gracias a Dios nos fue muy bien. ¿Por qué nos fue muy bien? En ese lapso de estar en la Marley al CEFUD, hubo campeonatos estatales, hubo campeonatos nacionales, seguimos participando en la Copa Chivas, vamos a la Copa San Luis, seguimos formando a los niños. Entonces ahora estamos entrenando después de que salimos, que fue en diciembre del 2025, que apenas tenemos ahorita estos 6 meses entrenando en las canchas de la Unidad No Poniente, en la parte Ok. de atrás, con el apoyo, la verdad, de licenciado Manuel Virués, Ujú. un gran apoyo el habernos brindado ese espacio para entrenar, porque pensaba yo que la escuelita a lo mejor ya no teníamos la oportunidad de tener esas canchas, Sí. porque todo lo que fue siempre al inicio siempre fue de un servidor aportando por tener la escuela, ¿verdad? Sin buscar patrocinio, sin buscar nada, porque ya después, a veces cuando uno busca patrocinio, después si es un mismo padre de familia, después están exigiendo que el niño Que juegue, juegue, y sí. no soy de esos, yo no soy de los que me gusta Juega el que que me tiene condicione. calidad. Claro, así tiene que ser, ¿verdad? Aunque eso el proceso sea doloroso, pero Sí. tiene que ser así. Entonces, estamos ahorita ya y agradecido con ese espacio. No, qué padre, profe. Yo sé, me han comentado mucha gente pues, que forma muy bien, pero sobre todo los valores que les inculca a los chavos que están ahí en rojinegros. Y recientemente, profe, llevó a varios jugadores a la Ciudad de México Así a es. probarse, ¿no? Sí, mira, ya habíamos llevado niños, ¿a dónde? A la ciudad de Guadalajara, Ajá. que llevamos a esos mismos 4 niños, los llevamos a Guadalajara, ya han
sí, han sido vistoriados ya por otros equipos, no nada más Ujú. por el América, Ok, ¿sí? Hace poquito fuimos al América, fueron los mismos niños, Luis André, el que no se me pase pollito. ninguno, el Pollito, Didier Barrón, Fabricio Ramírez y Mario Royce fueron vistoriados Ok. ahí en el América, en donde de esos 4 niños uno pasó todos los filtros, que fue el Pollito, que fue Ujú. Luis André, y y fue a esta última visoría, ¿sí? Ya fue, ya lo llevaron los papás, lo van a seguir viendo, Ok. al Pollito. ¿Por qué? Porque por la edad. Mm. Entonces, es un niño que tiene condiciones, No, se le pero ve. se le ve, tiene condiciones, pero la disciplina tiene Sí. que estar al 100 en la disciplina, en los estudios, es lo que tratamos de decir, porque le vemos condiciones al niño, y así como él, a los otros niños que te mencioné también. Y ahorita también han sido llamados ellos mismos, esos mismos 4 niños, Sí. a Ciudad Juárez por Ah, el visor a los Sedano, Bravos. sí, por Ajá. Manuel Sedano, el que era el portero de las Sí, sí Chivas. me acuerdo. Bueno, él fue el que se los llevó a Chivas, Ok. los visorió allá en Chivas. Y ahorita que está de coordinador de visores del equipo de De Juárez, Juárez. me dijo, oye, ¿sabes qué? Hay estos 4 niños, vi que hay un seguimiento con ellos en América, me gustaría que los trajeras otra vez, y que a finales de año. Entonces, tratamos de llevarlos a visorías nosotros, pero que ya sean, no que no sean un hecho, que se queden, sino que sean seguras y que no cobren nada, ¿sí? O sea, porque ya ves que hay tipo de visorías que de repente los llevan a otro tipo de ciudad, Sí, que se sí, tienen sí. que quedar ahí, después van a pasar otros filtros y otros filtros. No, tratamos que sean más directos Sí. con las personas indicadas para que el padre de familia no gaste, Muy ¿sí? bien. Que no lucrar con eso, o sea, que realmente que vayan y apoyemos a esos padres de familia de aquí de Ciudad Victoria, de que su hijo tenga esa visión, esa oportunidad de prepararse en un equipo profesional. Claro. Pues Eso, qué bueno, profe, que está haciendo esto. Creo que hacía, o bueno, es muy importante que alguien acerque estos talentos a, pues, a donde se puede, ¿no? Donde se puede seguir trascendiendo. Me da mucho gusto que esté haciendo esta tarea y me da más gusto que esté formando muchas gracias, Dani, generaciones gracias. aquí de talentos de Muchas Ciudad gracias. Victoria. Se nos fue bien rápido el tiempo en esta charla. Ojalá que pronto haya oportunidad de tener una nueva. Antes de despedirnos, aquí, profe, siempre cerramos con unas palabras, en este caso Ok. de usted. Viendo esa cámara, profe, Sí, quisiera pedirle que le diga a Igini y a sus hijas lo que ellas representan y son para usted, pues hasta este momento de la vida. Yo sé que han sido un apoyo importante en todo, todos los días a todos nos pasan situaciones y la vida realmente es saber enfrentar eso que todos los días nos pasa. Entonces, sé que ellos han sido su equipo y por favor, profe, unas palabras para ellas. ok, Dani. Principalmente ha sido el motor. Son mi familia, tanto Agini como Monse y Mayrin, esa pieza del rompecabezas que si no están presentes, no hacen que mi vida, la verdad, sea motivante. Eh, por ellas tengo el lema de prohibido rendirse. Ujú. Sí, ya tenemos 25 años de casados, de estar juntos. Es algo que hay en mi persona, de tener esa lealtad. Y es por ellas de que hago lo que hago con ese gusto. Muy bien. Una más ahora para su padre que muy posiblemente vea esta entrevista y pues Claro. algo que le quiera decir. Eh, como te lo dije hace ratito, mi padre es mi héroe, es mi ídolo, es, es la persona que, que siempre me ha dado esa tranquilidad. eh, Siempre fui con el que más apego tuve, Ujú. lo quiero mucho. Eh, Así como le he dicho a él en su cara de que me hubiera gustado estar más con él, ¿verdad? Cuando estuve joven, pero por circunstancias eh, no se podían, pero porque siempre fui un guerrero. Siempre le dije a él, eres un guerrero, gracias por enseñarme a ser así, y de ahí viene el prohibido rendirse con él también. Sí, tiene mucho que ver. Sí, Y finalmente, profe, a su madre, que yo estoy seguro que aunque físicamente ya no ha estado,
ella sigue siendo el impulso ese que a veces, cuando ya nos atoramos, siempre llega algo y yo creo que es ella, siempre ha Sí. estado ahí. Por favor, profe, para... No está presente ya. Ya falleció mi madre. Se me quiebra la voz un poquito, pero decirle que, que fue el primer amor de mi vida y que por ella es el carácter que tengo para afrontar las cosas. Ella me enseñó mucho de no dejarme, de que si algo no se puede, ir por él con los dientes y tratar de sacarlo como sea. Muy bien, profe. Excelentes palabras. Le agradezco muchísimo por contar su historia aquí en la charla con Gracias, Dani. Como ya le dije, por seguir enseñando pues, todo lo que conoce de fútbol a los chavos, pero sobre todo formando personas, que creo que es lo más valioso. Estoy seguro que va a tener mucho éxito, que los rojinegros van a seguir triunfando a donde vayan. Y usted sabe, profe, que aquí tiene un amigo para siempre y que aquí es su casa cuando... Yo sé que vamos a hacer alguna otra más adelante. Le agradezco mucho por estar aquí en la charla con Dani, ¿Puedo profe. decirte dos cosas? Adelante, Una por es favor. que vamos ahorita primero a un nacional con la categoría 2016 a Mérida, Yucatán. Sí. Que primero Dios nos vaya muy bien. Un saludo para ellos y a la categoría de 2013, a los más chiquitos ahorita, al profe José Luis, al profe Iván, que siempre estaba apoyándome ahí en la escuelita de fútbol. Y dos, la verdad es a ti y a Jorge Sí. por este espacio, porque nos ayuda mucho a nosotros de que nos conozcan, de que sepan cuál es nuestra idea, qué es lo que queremos. La verdad, yo estoy agradecido, yo esperaba que me llamaras, sí, porque lo veo y no lo veo yo como un ego, no, al contrario, estoy súper agradecido de que me hayan invitado para que la gente conozca de lo que me gusta hacer, que es el fútbol infantil y que algún día espero estar en un equipo profesional de fuerzas básicas ahí, pero agradecido a ti por este espacio. No, profe, al contrario, gracias a usted por estar aquí, por contarnos su historia. Y estoy seguro que muy pronto va a llegar esa oportunidad. Primero Dios. Porque tiene pues ya la trayectoria, estuvo como futbolista y ahora como formador también lo está haciendo muy bien, profe. Antes de irnos, el teléfono, por si alguien gusta Sí, inscribirse a los es rojinegros. 834-165-0205 con un servidor, Uriel Rivera, y estamos a sus órdenes. Ahí está, aquí le va a poner Jorge para que todos Gracias, Jorge. tengan ahí el número. Y pues muchas gracias, profe. Nuevamente, Dani, agradecido. no, Siempre agradecido. sabe que lo aprecio y lo admiro mucho. Muchas gracias. Y pues vamos, yo estoy seguro vamos a hacer alguna charla más adelante. Así es. Porque de fútbol nunca nos vamos a No, cansar y de para platicar también de fútbol, del local, de Así es. primera división, ahorita el mundial que se viene. Sí, muy bien. hombre. Así es. Pues muchas gracias, profe, y un abrazo para todos. Como siempre, un beso a mis papás y chao. Ah, perdón. Jorge Castillo, atrás de la cámara, ya se me iba, ¿no es cierto, Jorge? Saludos.